Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. A lo largo del trimestre hemos estudiado las principales cualidades de Dios y su influencia en sus criaturas creadas. En esta lección enfocaremos el efecto de la influencia divina en nosotros. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en mis relaciones interpersonales? ¿Cuál es la evidencia que demuestra que hemos realmente recibido a Dios en nuestras vidas? El amor y la justicia de Dios son reproducibles en nosotros para con nuestros congéneres y son un poderoso indicador de cuánto realmente amamos a nuestro Dios. La expresión del amor, la justicia. En la Biblia encontramos diferentes formas de conocer si realmente hemos recibido el amor de Dios y cómo se expresa en nuestras relaciones con nuestro prójimo. En 1 Juan 2, versículos 9 y 10 nos dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Acá se compara el amor con la luz y el odio con las tinieblas. Y por tanto, en nuestro día a día, reflexionemos con cuánta claridad y transparencia nos relacionamos con las personas en nuestro alrededor. O por el contrario, el enojo y la ira no nos permiten tener una buena comunicación ni paciencia con los demás y solo encontramos resistencia y apatía con nuestro prójimo. El verso nos dice: o andamos en amor de Dios o andamos con odio satánico. Asimismo, en 1 Juan capítulo 3 versos 10 y 11 nos dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Acá incluimos la palabra justicia y que su práctica diferencia si realmente somos hijos de Dios o hijos de Satanás, y enfatiza más aún los versículos 14, 16 y 17 del mismo capítulo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Estos textos primeramente nos muestran que quien está realmente vivo es quien ama a su prójimo, pues ha pasado de muerte a vida y se siente vivo por ser útil y dadivoso con su prójimo. Esto es sin duda una evidencia de que el amor de Dios está en nosotros. Por otra parte, podemos entender que compartir nuestros bienes materiales con quienes lo necesitan puede interpretarse como un gesto de justicia. ¿Qué es entonces practicar justicia en términos bíblicos? Es ayudar a mejorar la situación de los demás, es aliviar el sufrimiento en el mundo, ya que el sufrimiento se ve como una forma visible de injusticia. Por tanto, practicar justicia con el prójimo es la mayor expresión del amor divino. Cristo, fundamento del amor y la justicia. En 1 Juan capítulo 3, 16 leemos: en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vemos que el amor abnegado de Cristo es tanto el fundamento de nuestro conocimiento del amor como también el estímulo para nuestro amor hacia los demás. Solo experimentando el poder y la dádiva de Cristo en nuestras vidas podremos realmente conocer el amor y por tanto practicar justicia con nuestro prójimo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro prójimo? En 1 Juan capítulo 4 versos 9 al 11 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Qué poderosa cita que nos demuestra un fundamento cristológico en el que todo emana de la fuente del amor, a saber, Cristo! Quien es incapaz de amar a los demás significa que esa persona no ha visto al Dios que se revela en Jesucristo y por tanto es absolutamente incapaz de amar a Dios. Por tanto, el vínculo entre el amor a Dios y el amor hacia los demás es el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuánto conoces a Jesús? Si deseamos amar genuinamente a Dios y a nuestro prójimo, no dejemos de escudriñar los pasajes específicos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la verdadera fuente del amor. Amor sin justicia, justicia sin amor. Hemos visto que la expresión genuina del amor es la verdadera práctica de la justicia hacia nuestro prójimo. Hemos también visto que la fuente de este amor es el conocimiento de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Sin embargo, muchas veces somos capaces de expresar uno y dejar de lado otro. Esto demuestra que no existe una verdadera armonía en nuestra vida. La historia del joven rico registrada en Mateo 19 nos muestra que él presumía de obedecer los mandamientos, pero no era capaz de mostrar amor hacia los pobres, pues no quiso compartir con ellos sus posesiones materiales. En otras palabras, decía amar a Dios, pero no practicaba justicia con su prójimo. En el Evangelio de Lucas vemos el mismo patrón del joven rico en la parábola del buen samaritano. Un sacerdote y un levita, presumiendo observar normas de elevada pureza en el templo, siendo altamente religiosos, pero no pudieron mostrar misericordia ni amor al hombre moribundo en el camino. ¿Cuál es entonces la mayor evidencia de que amamos a Dios? Sencillamente la justicia practicada en nuestro prójimo. Si esta es inexistente, quiere decir que no amamos realmente a Dios, pues no le hemos conocido y andamos en tinieblas. ¿Qué sacrificio hacemos por nuestro prójimo? Cuando vemos personas afligidas, ya sea por la pobreza, opresión u otro tipo de injusticia, ¿sentimos el anhelo de ayudar? Que esta lección nos ayude a poner en práctica el conocimiento que hemos adquirido sobre el amor y la justicia de Dios.